damos la bienvenida a este podcast Off the Record. En este nuevo capítulo queremos dar la bienvenida a un periodista, director de medios de comunicación. Queremos dar la bienvenida, papá también, esposo, a don Jorge Ortiz. Bienvenido, amigo mío, gusto saludarlo. ¿Cómo estáis? Muchas gracias, ¿Todo Carlos, bien? por la invitación, más en este espacio. Yo a ti siempre te lo he dicho, te valoro mucho porque yo te sigo tu carrera desde que yo era muy chico. De hecho, yo a mi mamá le decía alguna vez que quiero ser como el tío Harold. ¿De cuando hacías, te acuerdas? ¿Cuando hacías los programas en la noche o no? No, pero no hice tanto programa en la noche. Pero Hice un programa en la noche que me gustaba mucho que hacíamos en el mall. Sí, Fue muy bueno. Sí. Es que en esa época la tele se regaba más, creo. Sí, porque se hacía más contenido, mucho más contenido que ahora. Sí, y se apostaba por horario, se apostaba, ¿te acordás? Yo me acuerdo que hacíamos un programa los viernes en la noche, Sí. que eran los crímenes sin resolver que habían ocurrido en Antofagasta. Ah, mira. Y habían invitados, por lo general cuando venían artistas de Santiago los días viernes, entonces los entrevistábamos, digamos, o no artistas, pero conocidos, o algunos rostros, y los entrevistábamos el día viernes en la noche. Po. Y se hacía entretenido, principalmente con el tema policial también. Po. Es que era bonita época. Era bonita época. Si te fijáis, era la experimentación de la generación de contenido. Lo que pasa es que hoy día cambió el formato. Sí, Pero sí. era la apuesta para probar cosas. Y yo creo que la gente, antes de meternos en la conversa, digamos, es que la gente consume contenido local. Es más, yo creo que Sí, entrega sí, una sí, alta valoración al contenido local. Aparte de varios de esos programas, también salieron después políticos. Sí, pero yo me he dado cuenta que últimamente falta contenido local. Siento yo que de repente no hemos quedado mucho en cosas como muy superficiales y no a potenciar el contenido local. Y lo otro es apostar. Bueno, más allá que ambos sabemos, esto no sé cuándo salga al aire, pero nosotros vamos a crear algo interesante en materia de generación de contenido audiovisual. Uno no pierde nada arriesgándose. Yo creo que es más fácil arriesgarse desde lo digital que, por ejemplo, desde un medio más tradicional, porque el costo económico de que, por ejemplo, para decir una señora en la casa, o sea, falla una teleserie en TVN, no perdiste solo tiempo, perdiste $1 millón, perdiste Sí, 2 es millones más de caro. dólares. En cambio, a uno intentarlo y que funcione o no funcione, más tiempo en realidad. Sí. Y con eso Pero damos por es terminada que esta entrevista. Lo Muchas que gracias, pasa es que es increíble, porque a mí había una serie local, o sea, nacional, que me gustaba mucho. Entonces, en algún momento conversé con el director de la serie y uno pensaba que le había ido espectacularmente bien económicamente y todo lo demás. Entonces yo le digo, oye, ¿sabes qué? Esta serie, bueno, puta, yo la veía todos los fines de semana, qué sé yo, y me dice, ¿sabes qué? Tuve pérdidas con esa serie, weón. Y yo le digo, ¿pero cómo? Y me cuenta la historia, pues, weón. Puta, nos fuimos a grabar para allá, para acá, para acá, para allá, para acá. Y, pucha, nos gastamos 100 palos Mira. en 12 capítulos, 10 capítulos, una cosa así. Y resulta que con suerte los canales locales, o sea, nacionales, Chilevisión, Canal 13, nos están ofreciendo 60. Mira. O sea, la pérdida para nosotros, porque nadie más nos ofrece nada. Mira, yo me acuerdo de una vez en Televisión Nacional, cuando se acercaba el aniversario de Televisión Nacional, muchas veces la planta mayor, no sé si lo sigue haciendo, viajaba a centros regionales, ¿ya? A celebrar este aniversario para descentralizar lo que era TVN. Y yo me acuerdo que tocó esa cena, la Pato Cerda se va a acordar, la Iván Echevarría también, nos tocó en el final de una teleserie que yo no sé si era El laberinto de Alicia o de Elisa y dónde está Alicia. Había una serie que era Nocturna. nocturna, Ya, una serie nocturna. Que en el rating le iba espectacular. Y lo hicimos en el Enjoy. Ya, una cena y además, parte de la cena, vimos el final de la teleserie. ¿Ya? Lo pusimos a Yo ver. pensé que venían los personajes, o sea, los actores. No. Venían los Ya, ejecutivos ya. del canal, pero además coincidió con el final de la teleserie que estaba rompiendo esa temporada en TVN, nocturna. ¿Y tú la veís? Yo la veía, ¿no? Ah, ya, Era igual, muy vista, ya, no me acuerdo cuál era el nombre, pero era muy vista. Y la cuestión que empezamos a ver, y era tan malo, weón, al final. Malo. Estábamos todos mirándonos y de repente alguien le dice a Fernando, que en esa época era gerente de Santiago, dice, Fernando, malo, weón. El final de la tesis, dice, mira, puedo concedértelo,
pero lo vendimos a, qué sé yo, 40 millones la tanda comercial. O sea, da lo mismo como fuera. Estaba bien vendido. Sí, y sí. ya había recuperado toda la plata de la inversión. Claro. Oye, ¿a qué edad entraste a TVN? Yo entré a TVN. Primero a hacer la práctica. 18, 19, a ver, 20, 21, 23. A los entraste a hacer la 24 práctica. años a TVN. ¿Pero entraste a hacer la práctica y te quedaste? No. O ¿No? sea, primero TVN Red Valparaíso. Yo nací en Valparaíso, toda mi vida la hice en Valparaíso y estudié en Valparaíso. Ya. Yo entré a TVN a los 23, 24 años a hacer mi práctica. Siendo que yo quería irme a Santiago, ¿ah? Yo quería irme a 24H, me acuerdo. Ya. O no, a TVN en Santiago. Pero de repente no sé qué pasó. Aparte un tema económico, ya. Luego quedé en TVN Red Valparaíso, en una época donde además se peleaba para entrar a los canales de televisión. Sí, pues, no. Hoy día ya soy no pasa, digamos. Esa era otra época. Otra época. Quedo y me empezó a gustar lo audiovisual. Ya. Y me pasaba que de repente hice mi práctica, les gustó lo que hice y me dicen, ¿sabes qué? Empieza a hacer reemplazo. Entonces te llamaban para esos horarios que nadie quería ir. Los domingos. Al partido del Everton, los domingos, los fines de semana juega Wander. Y en esa época no había WhatsApp. Ya. WhatsApp lo que hizo después, ya con el tiempo, fue homogeneizar el acceso a la información. Entonces, si había un accidente, un homicidio, cualquier hecho noticioso, a ti hoy día te llega a tu La información, teléfono la claro. información. En esa época no había No, pues, WhatsApp. no. Y en esa época, para los turnos fin de semana, en Valparaíso era súper complicado y era un turno muy matacaballo porque tú partías el viernes a las 6 de la tarde y entregabas el turno el lunes a las 8 de la mañana. Ah, anda, ¿Ya? ya. Y O sea, todo lo ¿qué quiere decir? Que cualquier cosa que pasaba, tú tenías que ir de forma cualquier inmediata, cosa pues. que pasaba Ah. en la región de Valparaíso, Ah. distante a 4 horas de los Andes, Claro. por el sur, etcétera. Todo lo que pasaba era de un cabro de 25 años, esta es tu responsabilidad, y te pasaban una radio donde tú podías escuchar a carabineros y a bomberos. Ah, claro. Entonces tú dormías con la radio encendida debajo de la almohada y en esa época, los que hicimos periodismo en esa época, te acordás que sonaba una alarma. Si había una alarma de incendio de bomberos, sonaba con tu. Entonces tú ya identificabas. Y había otro sonido cuando era algo de carabineros. Ya. Y tú tenías escrito los códigos, porque ellos hablan en código. Sí, pues, sí. Entonces si había capa no sé cuánto, era un muerto, ya. Pero tú competías Con otros contra medios. todos claro. los canales nacionales están en Valparaíso. Todos. Y mandan a sus mejores corresponsales porque Valparaíso es una alta fuente informativa, además de que está el Congreso. Entonces eran turnos que tú lo entregabas y el lunes muerto. O sea, muerto. No. Y si te No golpeaban, dormía, y no, claro, y aparte como yo era nuevo. ¿Cuánto te pagaban ahí? No, esa época habrá sido 7.500 pesos el turno. Por o día. 10.000 pesos el turno, claro. ¿O el turno completo? No, por día. Por día. Pero ahí yo empecé a crear. Por Ya. ejemplo, decía, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no llevamos deporte local? Básquetbol allá en Valparaíso es muy fuerte. Y me dijeron, ya, ok, llevémoslo. Y Te después tocaba me cubrirlo. empezó, sí, y yo proponía cosas. ¿cachai? Y el otro que me pasaba a mí, el bichito, es que a mí me gustaba editar sin saber editar. Ya. Me cargaba el proceso de decirle a quien compagine, que decirle a quien tú le pasas el material audiovisual para quedarme, me cargaba tener que estar diciéndole lo que yo tenía en mi mente que debía ser hecho. Entonces, ¿sabes qué? Mejor enséñame. Y yo aprendí muy rápido. Entonces, yo para el canal era un periodista que escribía guiones, reporteaba Y más o menos editaba, bien pues. y editaba. Claro. Entonces, ya era un paquete. Ajá. Lo que hoy día ya es una exigencia, en esa época no era una exigencia. Y empiezo a quedar fin de semana, me llaman más seguido, digamos, hasta que sale una postulación a... Yo llegué a Antofagasta por error. Yo no debería haber llegado a Antofagasta. Pero tú postulaste. Es que yo postulé, yo estaba en Valparaíso, estuve 2 ¿Pero años. tú en conocías Valparaíso. Antofagasta? No, nada, yo Nada. llegué hasta La Serena. Ah. Como buen habitante de la zona Ah, centro, claro. el norte llegaba hasta La Serena y de ahí era un territorio inhóspito, desconocido para mí. No tenía familiares en el norte, nada. Y llega por la plataforma interna, oye, postula al cargo de periodista, porque yo estaba boleteando ya contratado indefinido en TVN. Ya. Y yo postulé, Pero tú no viste dónde era. no, Ah, yo ya. postulé y yo asumí que era el 24H. En Santiago. En esa época estaban haciendo 24H. Ah. Estoy hablando 2008. Y postulé y me dicen, oye, ya avanzaste a la siguiente etapa. Aparte los editores en Santiago me ubicaban porque yo empezaba a hacer despacho en vivo. Ya avanzaste. Listo. Segunda etapa. ¿Qué edad, Jorge, ¿Pero avanzaste. qué edad tenías en ese tiempo? 26 años. Ya, 26, ya. Jorge, avanzaste. Ya había terminado la carrera. Digo, ok, muy bien. Ya, a ver. Ya, Jorge, tercera etapa, avanzaste. Yo a cada rato decía, ya, pero dígame, ¿a dónde? No, avanzaste nomás. Pues, te llegó un correo que avanzaste. Llega la reunión final en Santiago con Fernando Leighton y Gianfranco Acerola, que ahora está en el Mega.
Y me dicen, Jorge, hemos visto tu carrera, oye, sabes que hay una oportunidad de crecimiento, así que queremos decirte, raya para la suma, quedaste. Y aparte, gran parte de esa ¿Y conversa... tú pensaste en todo momento que era en Santiago? Yo asumí que era en Santiago. Claro. Y además, toda esa reunión final hablamos de jazz, porque yo toqué piano muy chico y me gustaba el jazz, y justo al gerente le gustaba el jazz. Entonces, lo menos que hablamos era de ya me conocían, etc. Y me dice, Jorge, queremos felicitarte, bienvenido a la familia TVN. Y yo le digo, ya, pero nadie me ha dicho dónde. Y me dicen, ¿cómo nadie te ha dicho dónde? Y digo, no, nadie me ha dicho dónde voy a ir. Me dijo, es Antofagasta, hombre. Y parte estuvo el próximo viernes. Ajá. Y dije, bueno, nadie me dijo que Antofagasta, no tengo idea. Y dicen, sí, Antofagasta parte el próximo viernes. Ah, ya, será. Y ahí comenzó mi camino en TVN Antofagasta, que yo cuando estaba Brigitte Calderón, Julián Contador, la Pato Cerda que está hasta el día de hoy, estaba recién partiendo la Iván Echavarría, y la Dani Cáceres llegó, que ahora está en el mundo privado, al poco tiempo en la práctica. Pero ese era el equipo que llegamos. Pero tú llegaste como periodista estable, digamos. Sí, yo llegué con contrato indefinido. Pero lo primero que pasó, de que la primera vez que yo me iba de la casa, era que yo había negociado mal. ¿Cómo eso? O sea, que era... En esa época eran 500 lucas. lucas. Eran 500 lucas. En esa época. Y yo sin saber de costos, yo ahora vivía en la casa de mi mamá, entonces para mí los costos Y tampoco eran... sabía cuánto salía a vivir acá en Nada, Antofagasta. po. Po. Entonces, mira, calcula que mi primer sueldo en TVN, acá en Antofagasta, está el Hernán Maureira, me acompañó, yo lo fui a cobrar en efectivo al banco. Y primer trabajo con contrato y decía, oye, ¿tanto dinero? Y que yo decía, oye, guatón, te invito, vamos a comer, siéntate. Y después vi que se me hizo agua. Y a las 2 semanas no me quedaba plata. Entre el arriendo de una pieza que llegué acá a arrendar, que era carísimo, los costos, y me di cuenta que la mitad del mes yo llegué sin plata. Y yo llamo a Santiago y digo, ¿sabéis que yo renuncio? Ah, Porque renunciaste. No me alcanza. Y dije, bueno, yo dije, no me alcanza. Entonces me devuelvo donde mi mamá, pero no me alcanza. Y dicen, Jorge, pero llegaste recién, es que no puedo, si no me alcanzó. No. Y me dicen, ya, ¿sabéis qué? Un par de llamadas, Fernando se lo jugó y me dice, ¿sabéis qué? Te aumentamos el sueldo. Me aumentaron el sueldo, ya me alcanzaba ya para... ¿Cuánto era? Me parece como 7.50, me parece. Ya, Se aumentaron ya, igual alto ya. respecto al sueldo base. Y después se va a los poco tiempo Brigitte Calderón, que además era el rostro ancla de TVN. Leía noticias. La en ese tiempo, leía sí. las noticias y principalmente hacía los despachos a nivel nacional. Claro. Entonces, cuando se va a la Bri, entro yo ya a su escalafón y ya para mi realidad ya estaba bien, digamos. Y empiezan a sacarme el trote de los despachos nacionales, me empezó a gustar esta cuestión y en esa época la competencia era entretenida entre los medios. Porque, insisto, no Y tenía aparte que en ese tiempo TVN a nivel local era potente. Po. ¿Por qué? Porque la gente esperaba como la red Antofagasta, po. No como hoy. Po. Sí. Por todo lo que ha pasado con el cable y todo lo demás. Es distinto, pero yo me acuerdo que en ese tiempo uno esperaba las noticias de Red Antofagasta para saber lo que estaba pasando en la ciudad. Po. Mira, yo creo, y siendo TVN gran parte de mi historia, que le debo mucho, fíjate, yo siento que nos pegó hasta el día de hoy como TVN cuando empezaron a dar el salto a las señales HD y las regiones quedaron fuera de esa cuestión. Yo creo que eso golpeó mucho al canal. Lo segundo fue la muerte de Camiroaga. ¿Por qué? Eso bajó mucho el rating después del canal. No hubo O sea, tú ningún dices reemplazo. tú dices eso que- a TVN como general, como industria, hay un antes y un después de lo que era la muerte de ¿De Camiroaga. Felipe? Sí. Sí. Porque la gente no lo vio más. O la gente veía TVN por Felipe Camilo. O sea, Felipe Camiroaga era un gran imán del público que tenía, del rating que tenía esa época TVN. Porque además, como era el matinal, te sentaba a la Sí. base de todo el resto del día. Po. O sea, la gente se quedaba pegada en TVN. Después del matinal consumía la noticia, El Buenos consumía Días el Todo. noticiero, etcétera, etcétera, etcétera. Después te acordé que Camiroaga tenía un programa en la tarde, además. Entonces era una figura importante. Y después, además, otros factores más externos, digamos. Pero TVN en esa época, cuando estábamos nosotros con el equipo... ¿Cuántos años tú alcanzaste a estar en TVN? Entre el regional de Valparaíso y Antofagasta, 8 años. Ya. 8 años y me gustó mucho. ¿Y la mejor aprendí mucho. anécdota de TVN Antofagasta? Como periodista, como reportero, como... No sé, po. Mira, la más... A ver, de las que yo recuerdo, fue en Valparaíso cuando estuvimos a punto de morir en un helicóptero. Nosotros Pero tú estábamos- reporteando arriba del estaba helicóptero. reporteando, sí. Hubo un accidente... Un menor se había ahogado en una playa, en San Antonio, todavía lo recuerdo. Ya.
La familia obviamente destrozada en la orilla. Y la Armada nos ofrece ir en un sobrevuelo en un helicóptero para captar las típicas imágenes generalmente aéreas, planos generales. Como en esa época no claro, habían drones, no habían tú tenías drones, que sí. sacarlo de alguna otra forma y era en el helicóptero. Pero tú ibas con un camarógrafo. Con un camarógrafo. Los dos estábamos en esa época a boleta, si no estábamos contratados. Nos suben al helicóptero y empezamos a tomar las imágenes y pasa que el piloto se pone chistoso. Aquí se refiere chistoso es que empieza como a jugar, como a intentar marearnos. Entonces empieza a hacer maniobras muy bruscas que lo único que buscaban era como marearnos. Finalmente ese era el Asustarlo. asustarnos Claro. o marearnos en general. Estaban haciendo sobrevuelo. Y te digo, a los 5 minutos de haber hecho el sobrevuelo, empieza a hacer esas maniobras y de repente empiezan a sonar las alarmas del helicóptero. Y los gallos igual, mientras pensé que nos estaban bromeando, nosotros estábamos hablando constantemente por el micrófono que tienen los helicópteros, digamos. Y de repente lo que más nos asustó es que los dos se quedaron callados. De nada. Estaban hablando y de repente suena hablando. Pero eran dos y ustedes dos. Piloto, copiloto y Ya. nosotros camarógrafo y periodista Ya. en el helicóptero. Listo, apagan las alarmas y siguen avanzando y de repente suenan más alarmas. Y ahí ya todos nos quedamos en silencio. Las alarmas se encendieron y nosotros empezamos a notar, lo único que nos informaron es que íbamos a volver a la base en el helicóptero y de repente empezamos a ver humo de cola. Oh, óndate. Empezamos a ver humo de cola y ya la situación es que ahí ya nadie hablaba. Ellos daban código abajo y la característica de ese helipuerto es que estaba en un acantilado en San Antonio. El helipuerto estaba acá y había un acantilado. Nosotros empezamos a aterrizar con el helicóptero, o sea, los pilotos y copilotos, cada vez salía más humo de cola. Óndate. Y cuando íbamos a pisar losa, el viento nos tiraba para afuera. Entonces debíamos repetir la maniobra. Íbamos la segunda vez y empezamos a ir hacia abajo y habían 4 ambulancias con las puertas abiertas, acolatadas. Y esa vez yo recuerdo que yo me asusté cuando vi la ambulancia. Porque estaban con la baliza encendida, las camillas listas. ¿Pero qué dijiste ahí? No. No, que nosotros no nos íbamos a salvar. Viene a aterrizar, intenta por segunda vez, ya el humo de cola era evidente, ya abajo la losa estaba llena de gente, estaba la ambulancia lista para partir con lo que quedara de nosotros que podía dar ese accidente. Y nuevamente el viento nos tira para afuera. Oh, no sé. Y ya el piloto nos dice, yo tengo que aterrizar sí o sí. Ah. O sea, o aterrizamos bien o nos caemos al acantilado, pero ya no hay otra oportunidad de volver a girar para volver a intentar. Y después todo en silencio. Y realmente salió un poco de viento, pero justo se genera un vacío de viento y puede aterrizar. Y ahí nos bajamos, nadie habló. Y yo me acuerdo que llevaron a los pilotos y los llevaban retando. Y la cuestión escaló hasta el alto mando de la Armada. De ahí que ATVN se prohibió, en esa época, a raíz de ese episodio, que periodistas en práctica o periodistas que no tengan contrato se subieran al helicóptero. Esa fue como la anécdota más fuerte, que hoy día uno la cuenta un poco más relajado, pero que yo te digo así Pero en como- ese momento tú dijiste, no me salvo. Po. No, cuando vi la ambulancia dije, no, aquí no. No, de acá no vamos a salir. ¿Pero y qué hiciste? ¿Rezaste? No, ¿Cuál fue es la como- actitud? ¿Sabéis qué calma dentro de todo? Era como ya escapaba a nosotros. De partida nosotros éramos pasajeros dentro del helicóptero, no era esperar lo que pasara nomás. Y aparte uno más joven le tiene menos miedo a la muerte que más viejo. No, sí, de todas maneras. Entonces era como... Estoy más arriesgado cuando joven. Y otras veces nos han hecho encerronas también reporteando. Me acuerdo que una vez hicimos también en Valparaíso una nota de una planta de... una fábrica que era contaminante de algo. Pero no era gran empresa, sino que era pero igual medio matonesco lo que hay. Fuimos a reportear. Lo grabamos que pese a la prohibición de funcionamiento estaban funcionando. Entonces lo grabamos. No sé si fue en San Felipe. Y después dijimos, ya tenemos la imagen, sigamos. Y era un camino interior, sin luz. Estábamos manejando, ya relajados. O sea, ya habían terminado la nota. Habíamos terminado digamos. la No. nota. Manejando, y de repente vemos que llega un auto de atrás rajado, se nos cruza adelante y llega otro y se nos coloca por detrás. Totalmente entonces. oscuro. Se bajan 8 gallos con palo y nos empiezan a amenazar. Y el camarógrafo en el nervio es que la cámara de nosotros tenía el foco malo. Y el foco se encendía sin estar grabando. Entonces estaba en toda esa situación tensa, yo estaba manejando y el camarógrafo en esas cámaras antiguas, de repente hace un movimiento y se enciende el foco. Ah, Entonces el gallo decía, me están grabando,
Bueno, empezaron a pegarle al auto y nosotros nos van a sacar la cresta. Digo, ay, ¿qué va a pasar? Y dice, no, le explicamos que el foco no estábamos grabando, que el foco estaba malo. No, pero no puede. Rayé para la suma, como que ya entró se calmaron todos. ¿Sabéis que esto igual es grave? Nosotros sigamos. Yo notifiqué en Santiago vieron los abogados la causa, etc. Pero aún así uno lo pasaba bien. Sí, lo pasaba. Pero ¿y en Antofagasta? De todo lo que te tocó reportear en Antofagasta, Yo creo que ¿alguna situación más compleja? Sabéis que no, pero sí más experiencias muy bonitas de poder haber conocido a la región, reporteando. Eso me gustó mucho. Nosotros la televisión, la ventaja que tiene los noticieros regionales es que te mandan a cubrir cosas a distintos puntos de la región. Yo digo que conozco la región más que seguramente gente que siempre ha vivido acá, pero porque me ha tocado ir a grabar espacios, por trabajo, reportaje, por trabajo. De acá, desde lo periodístico, lo más desafiante me acuerdo que fue el crimen de Cecilia Julio. Sí, me acuerdo. Para todos los que estábamos en esa época cubriendo, fue un desafío desde la intriga policial que significa. Yo me acuerdo que el caso de Cecilia Julio, del cual después terminan falleciendo creo que los padres, al menos don Elvis, que era el papá, fallece, no sé si la mamá. Además había una tía de Cecilia Julio acá. Ese caso me marcó, yo creo que nos marcó a todos los que reporteamos en esa época. ¿Por qué? Acá. ¿Por Porque sentías el real, no, porque sentías real que algo que pudiera pasarte simplemente caminando en la calle. En esa época no estaba esa sensación. O sea, la gente que no sabe el caso, hay que recordar que ella pasó por Avenida Angamo, digamos, ¿no? Sí, sí. Era estudiante, pasó por Avenida Angamo y estaba este sujeto, no sé si me acuerdo, arreglando un auto o algo así, ¿no? Daniel Rojas Puli era parte de lo que era la empresa Audiocar. Ya, sí. Que recordemos que ya no existe y ahora se construyó un edificio como de 6 pisos. Claro, no, pisos. pero él aparentemente estaba arreglando un auto o estaba haciendo algo Bajo con la un excusa auto. que Claro. había un bus en Audiocar. Entonces, la tesis de la defensa, es decir, de Daniel Rojas Puli, el único imputado en la causa y condenado además a la causa presidio perpetuo, es que él le pide a Cecilia Julio que ingrese para ayudarle a sostener un capó. Ese capó se cae, claro, se mata claro. y se asusta y la entera. Una cuestión que era totalmente verosímil, digamos. Pero yo recuerdo que ese fue uno de los pocos casos policiales que no se veía desde el asesinato de Gemita Bueno. Ya. Quizás, ¿o no? No, es Gemita Bueno, es culpa de el Bazar Glorita. De de Bazar Bazar Glorita. Sí, eso te iba a decir. Yo te digo que ese fue un caso policial porque desde un momento que desaparece Cecilia Julio, me acuerdo que habían señales que este no era cualquier desaparición. Porque el GOPE activó búsquedas por Roca Roja, había mucho movimiento. Y recordemos que el cuerpo de Cecilia Julio se encuentra circunstancialmente por parte de una persona que manejaba, creo que un camión de combustible, que se bajó, vio un cuerpo y lo encontraron, si no fue en Navidad, fue el 23 de diciembre, 24 de diciembre de ese mismo año. Y por todo lo que involucró, porque como te digo, fue la primera vez que uno de hecho podría haber sido yo, caminando por Angamo. O cualquier persona. cualquier claro. persona caminando Porque me por acuerdo que Angamo. no fue en la noche. No Fue en fue el día. tarde. No, o sea, fue en media tarde. Media tarde, claro. Po. Pero no fue a las 4 de la mañana. No, por eso te digo yo, De o sea, hecho, no- ya venía a compartir con una amiga en el edificio que estaba cerca y iba hacia la residencia universitaria. Claro. Fue en el transcurso de una cuadra. Claro, desde donde justamente, ella estaba ella- hasta donde vivía. Ella estaba en la residencia de la Universidad del Norte, ¿no? Sí. Claro. Yo me acuerdo que ese caso fue además de doloroso para la familia, me marcó en el reporteo. Y lo más anecdótico siempre fue Mejillones. A mí me encantaba ir a Mejillones. Juan Menares, quien no Sí, lo lo conozco. conocen, es un empresario turístico de Mejillones. Sí. Lo entrevistamos tantas veces en Chile Conectado, que era el programa que hasta el día, no sé si hasta el día de hoy sigue en TVN. Yo al menos me tocó que ya la tercera vez tuvimos que cambiarle el nombre, colocarle un gorro y lente, porque era tanto lo que Juan Menares te ofrecía como nota. Oye, ¿sabes que vamos a hacer un fogón en mitad de un barco y vamos a sacar? Y me tocó en Chile Conectado. Es que Juan Menares tiene más historia. Sí, yo lo Era grabé un en algún operador momento. turístico. Sí. Muy bueno en Mejillones, muy creativo. Yo me acuerdo de uno Juan Menares, fuimos en Chile Conectado, nos dice, ya, vamos a hacer un fogón, que la característica va a ser, es que vamos a tener un buzo, imagina televisivamente, era espectacular, que en mitad de la navegación va a saltar al mar, va a bajar hasta el fondo y va a traer los mariscos con los cuales vamos a hacer el Ahí mismo. fogón. Ahí Ahí mismo, mismo, arriba sí. de la lancha. Sí. Todo partió mal sin verlo. Es cuando para hacer ese fogón tuviste que tirar 2 bidones de 5 litros de vino blanco. Si era un fogón grande, ojalá era un fogón grande. No, y el problema fue arriba del...
Y arriba al barco. Del barco, claro. Y van saliendo los erizos. Terminamos de grabar, comimos exquisito, digamos, bajamos la nota, hicimos el despacho, Y de repente yo le digo, muy bien, terminamos. Y yo llamo a la Pato y le digo, Pato, ¿sabes que nosotros tenemos que descansar? Que ha sido una jornada muy cansadora porque estábamos cagados de sueño. O sea, yo, Checho, no tomaba. Yo tampoco, yo tomé porque estaba comiendo el marisco. Una siesta como a 3 horas, no me podía recuperar. Y yo además, yo soy muy cobarde para el mar. Habían capítulos de Chile Conectado que yo le decía al Sergio Bueño, el Checho, que es un camarógrafo, ellos me sabían, me conocían, que cuando nos tocaba grabar en lancha, que lo hiciera subjetivo, yo no me subía a la lancha. Yo le decía, Checho, tú súbete, porque yo me mareo. No, me mareo. Yo me mareo en la lancha. Bueno, lo que sea, yo me mareo. Me metí al mar, yo me voy a marear fijo. Y habían capítulos o escenas donde yo se supone que me subía a la lancha, yo llegaba a la grabación hasta como, ya, vamos a subirnos, cortaban, y el resto era el Checho el que grababa. Y después te bajaba. Y después yo como que me bajaba. Yo nunca aguanté. No. Oye, pero la realidad hoy día de TVN es distinta. ¿Cómo veis tú la realidad hoy día de TVN? Un canal que ha sido cuestionado también por los recursos que ha pedido al Estado para poder seguir viviendo, o sea, para poder seguir existiendo de alguna forma. Y además también la realidad de TVN a nivel local cambió hace mucho rato. O sea, yo TVN Red Antofagasta no lo veo hace años. Por todas las cosas, digamos. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo ves tú la realidad de TVN hoy en día? De todo eso que te tocó vivir a lo que está viviendo hoy día el canal. Mira, a mí me pasó que yo creo que tienen tremendo equipo. Yo siempre lo he tenido y yo siempre me he sido tío Farte, la familia TVN. ¿Ya? Aparte, como te digo, le debo mucho. En lo económico, estructural, yo creo que el canal nunca se definió una política clara de financiamiento a TVN, porque hay que decirlo, en la época del batatazo de TVN, el aporte del Estado era el 1% del presupuesto, si no, TVN ganaba tanta plata. Sí, pero que no necesitaba apoyo. Que no necesitaba el apoyo del Estado. Ahora sí. Ahora sí, claro. Pero yo creo que hay que buscar un cambio en modelo TVN porque también es como medio injusto. Porque ¿qué pasa? Los parlamentarios dicen, oye, la ley TVN hay que exigirle ahora un canal cultural. Ok, un canal cultural a nuestro canal público. Okay. ¿Cómo se financia? No sé, sepamos ya. O sea, la política ha matado TVN, yo no sé si intencional o desde la ignorancia, al cargarle la mano sin entregar acompañado un modelo de negocios y cómo vaya a financiar eso. ¿Cómo sobrevive? Si en algo Vidal, Pancho Vidal tenía razón, decía, la torta sigue siendo la misma de Luca. Pero si antiguamente el 80% de la torta publicitaria de todas las empresas se iba a televisión, hoy día es decía Pancho, no sé si el 20 o 30% que te entrae a pelear entre todos. Y además, fíjate, que además TVN tiene otra desventaja. Es que los otros canales grandes tienen grandes consorcios que son los dueños de los canales. O sea, que tienen soportes, Por ejemplo, claro. Canal 13... tiene radio, tiene otro tipo de soporte. Luxic. Entonces, tú no dependes tu imperio económico de que se le gane. Tú te puedes permitir que el canal le vaya pérdida. El Mega es la industria del retail, de las tarjetas de crédito. Entonces, si es que le va mal, se puede aguantar pérdidas. Tiene otro soporte, digamos. Televisión está un poco más complicado, efectivamente quieren venderlo, como sea, es más complicado. Pero TVN no. TVN no hay ninguna espalda económica. Bueno, por eso se le pide ahora al Estado que ingrese. Entonces yo creo que el TVN lo económico es el modelo. O sea, si TVN entregó tanto en tiempos de gloria, también está bien que vayan a tratar de ir en ayuda. Ahora, del contenido, yo creo que la televisión lo que se enfrentó fue un cambio de paradigma producto de las redes sociales, que para la televisión ha costado acostumbrarse, que es, tú antiguamente te enterabas de algo por la radio, pero solo podías ver la imagen a las 9 de la noche en el noticiero central de cualquier canal. O en su defecto en algún extra informativo. No, claro, sí. No tenías ninguna otra forma de acceder, salvo que fueras testigo presencial, ninguna otra forma de acceder a dicho contenido. Tenías que verlo en la tele. Por eso era la radio te lo informa, el diario te lo explica, pero la que te muestra en la tele. Pero con las redes sociales, y que con cada gente ya podía subir sus videos a redes sociales, su información, claro. Ese plus que tenías de ser el que muestra las cosas, lo perdiste. Yo siento que la televisión en general está todavía en ese reajuste de cómo hacerlo. Porque además, fíjate, incluso hasta porque alguien podría decir, ya, pero es que falta el contexto de las notas. Ok. Pero es que hoy día hasta las mismas autoridades te graban un video informando. Y te dan sus declaraciones. O sea, ¿qué nuevo vas a informar a las 9 de la noche que ya no lo vimos en redes sociales? Y es el paradigma que la televisión debe romper. Es cómo te enfrentas a ese escenario. Ahora, yo no creo que la televisión vaya a morir.
Yo soy Pero, muy por ejemplo, escéptico. tú vives otra realidad con el timeline también. Sí. Hoy día el timeline tiene diferentes formas de comunicar también, ¿no? Es que nosotros fuimos nativos de lo digital cuando surge Timeline con el Pato Encina Figueroa. A quien le mando un saludo. Fuimos Que fueron socios en un Sí, principio en un y que principio. finalmente después Después, tú sigues solo. claro, sí. Ya. Pero con Pato siempre tan amigos. De hecho, Pato se va a sumar al nuevo proyecto que vamos a lanzar. Lo traemos de vuelta de Arica. Él hizo patria en Arica. ¿Cuántos años cumple el timeline? ¿Sabes qué buena pregunta? Me parece que 12, 13 años. Por ahí. Pero no tenía así como... No. Es que nunca nos gustó el 12 o 13 autobombo, el aniversario. Man. Eso con el Pato era siempre nos cargaba así, ¡ay, cumplimos! Sí. O sea, nuestro Pero hito igual fue... son 12, 13 años. po. Sí, o sea, nuestro Claro. hito fue el caso convenio, el caso de Democracia Villa, que se calzó con los 10 años de Timeline. Eso me acuerdo. Entonces este año debemos cumplir como 12. Ya llevan 2 años. O sea, cuando ustedes lanzan el caso convenio, Explota, era cumplen nuestro 10 año y ¿no? cumplimos 10 años. Sí, fue ¿Y nuestra cómo, forma cómo de se genera el celebrar. caso convenio, Jorge? ¿Cómo sale el caso convenio que finalmente fue como a darse a conocer a nivel Sí, nacional. nacional o sea, y internacional, sí, internacional, nosotros- claro? De hecho, a raíz del caso convenio, a nosotros nos dan el Premio Nacional de Excelencia Periodística, que en 20 años que lo entrega el Alberto Hurtado jamás se había entregado a periodistas en regiones. Jamás. A Jonathan Mondaca y a mí. O sea, en tú reconocimiento estuviste del en medio. México también. Nos invitan como medio a la Conferencia Latinoamericana de Periodismo e Investigación en México. Tuve una semana en México solamente para exponer 15 minutos o 20 minutos el caso con un panel donde tú compartías con La Nación Argentina, CNN Atlanta, que era invitado en ese año, o sea, con los medios más grandes de Latinoamérica, estábamos nosotros y éramos los únicos chilenos. Pero ¿cómo te llega la información de que se está generando este tema de convenio que todavía ni siquiera se cierra? Que lo que pasa es que incluso nosotros- hoy día yo veía en el timeline que salía el tema de la diputada también, o de la ex diputada. O sea, sigue, claro, sigue diputada ya con el esperando el Desaforada, último ¿no? trámite para desaforar y formalizar. Claro, ¿cómo les llega la información o cómo investigan o cómo se Lo sabe? que pasa es que el caso de Democracia Viva tenía una cuota de definición editorial que era necesaria y difícil de abordar. ¿En qué sentido? Cuando nos llega la información que posiblemente habían convenios entre Daniel Andrade, pareja de la diputada Pérez, o entonces pareja, y él mismo, donde está Carlos Contreras, lo primero era que Jonathan Mondaca logró asertivamente dar con los convenios. Nadie sabía de los convenios. Jonathan Mondaca logra dar con los ¿Pero quién es Jonathan Bondac? es el otro periodista finalmente ya, del reportaje, ya. que trabaja con nosotros hace varios años, Jonathan. Jonathan encuentra los convenios. Ya, entonces sabíamos ya que esos convenios no eran un especulativo que circulaba en el ambiente, sino que eran reales. Existían. Existían los convenios, estaban los convenios. Mi pega fue tratar de entender por qué y si es que era normal o no, porque como las fundaciones nunca habían sido puestas en tela de juicio, nosotros conversábamos, decíamos, ¿lo que vamos a revelar es solo polémico o es algo irregular? Y como no había una experiencia de meterse con las fundaciones, era algo que tuvimos que explorar. Nosotros llamamos, antes de salir el reportaje, a varias fundaciones sin entregarle más detalles. Le decíamos, oye, ¿es normal que te paguen el 100% por adelantado antes de iniciar un trabajo a la fundación? Decían, no. O sea, de hecho, lo más tedioso, me decían, son los estados Los de pagos, pago. Ya, entonces claro. decíamos, ya, ok, ¿sabes qué? Hay algo raro hasta ese momento, de porque a ellos sí le pagaron, porque veíamos los convenios, por adelantado. Segundo, ¿es normal que no te pedían boleta de garantía? Otras fundaciones nos decían, no. O sea, te tienen que pedir boleta de garantía. Hay una exigencia, claro. Chuta, y en este convenio no había boleta de garantía. Después dice, oye, ¿y es normal además que no tengáis que tener tanta experiencia? No. Entonces ya habían tres hits que nosotros decíamos, ¿sabéis qué? Ya, Hay algo raro. hay algo raro. O sea, además del cruce, obviamente, que el mismo estaba lleno de gente de Revolución Democrática, lleno, al menos 10 personas ligadas a Revolución Democrática estaban en el MIMBO. O sea, el MIMBO era de RD. ¿Ya? Entonces, ya con toda esa información, nosotros empezamos el día del reportaje, que se lanza un día viernes, a consultar a las partes. Contactamos a la diputada Carolina Pérez, a Daniel Andrade y al MIMBO. Nosotros tenemos esta información, la vamos a publicar, pero lógicamente, como buen ejercicio periodístico, tú tienes la oportunidad de en el mismo reportaje tener tu versión, Claro. sea cual sea. Pero nosotros ya teníamos ya todo armado, o sea, la nota estaba lista, era solamente un anexo con la... Y me acuerdo que
tienen una reunión de emergencia. Nosotros todavía no publicamos, pero ya los habíamos contactado ese día. ¿Pero tiene una reunión de emergencia con el gobierno No. o entre ellos? Entre ellos, entre las autoridades de Revolución Democrática de la región de Antofagasta ¿Eh? y el equipo de Catalina Pérez, donde finalmente le explican que va a salir un reportaje, pero que no va a pasar nada porque todo está legal. Hasta ahí. Ya. Nosotros sabíamos de la existencia de esa reunión y estábamos esperando a que terminaran. Y cuando terminan la reunión es que nosotros publicamos el reportaje. Y ahí generó toda la escala. Nosotros el primer día empezó a agarrar vuelo, pero con cierta... porque no nos conocían tampoco como medio en Santiago. Con cierta distancia. Después recuerdo que lo retuitea José Antonio Castro. No le coloca ningún comentario, pero lo retuitea. Amplificó la cuestión. Y a las pocas horas, recuerda que al otro día, primera hora, renuncia Carlos Contreras. Entonces, cuando renuncia Carlos Contreras, aludiendo que hay un reportaje malintencionado, que lo intentan mezclar, es donde los medios de Santiago dicen, oye, espérate, ¿por qué está renunciando el Ceremi del Mimbo en Antofagasta? Por un reportaje. ¿Cuál reportaje? El de Time. ¿Qué dice? Oye, mira qué grave lo que dice. Pasa el domingo, todavía no lo replicaba nadie más y de repente el lunes, primera hora, el Ministerio Público, la Fiscalía de Antofagasta dice nosotros vamos a iniciar una investigación de oficio a raíz del reportaje. Y ahí es donde empieza toda la bolita. El Congreso empieza, los parlamentarios a opinar en el Congreso y el presidente de la República el día martes o miércoles se refiere al caso y dice, quiero agradecer al medio Timeline por haber destapado este caso que nos va a permitir investigar lo que pasa con las fundaciones, que no lo vamos a permitir, tanto. Y ahí ya la cuestión agarró un vuelo que hasta el día de hoy, digamos. O sea, todavía hay noticia del caso convenio y además Sí. también se destapó otra fundación igual. Po. O sea, todas las fundaciones. Claro. El alcance de este caso fue que tenía la causa de Procultura 6 gobernadores del país investigados, sujetos de interés por el Ministerio Público, lo que pasó en Antofagasta, lo que pasó en el caso de Lencería. Por eso te digo, o sea, fue nacional. un destape, digamos. Fue un destape. O sea, yo hablaba, a mí me tocó dar muchas charlas en universidades, menos acá en Antofagasta. Nunca me invitaron. Oye, nadie es profeta. Es que ahí lo que pasa es que el otro día hablábamos en otro capítulo hablábamos con Jairo Hofer, que llegó a la final del programa Mi Nombre Es. Sí, sí, nosotros lo seguimos. Mi Nombre Es. Me dice, acá nadie me llamó para actuar ni para entrevistarme. Miramos. Para que veas, po. Sí, pues. De hecho, nosotros le sacábamos notas, sí, cuando estaba avanzando. Pero bueno, me tocó dar esta charla. Y sabéis que había un profe que era el Sebastián Campaña, de una Universidad de Santiago. Y me decía, Jorge, tú no dimensionas algo, me dijo. Este no es solamente un golpe a la principal bandera del gobierno. Se fue un dardo a la línea de flotación. Para que te haga una idea, fue portada en La Tercera durante 130 días corridos. Fue portada en el Mercurio de Santiago, ese tema, esa beta me refiero, en el Mercurio de Santiago 120 días de portada. En Bio Bio han sido años que siguen con el caso también. Sí, que a nosotros nos ayudó mucho esa amplitud, esa amplificación del caso. El profe me decía de la Universidad de Santiago, me decía, ¿tú estás observando solo esa capa? Me decía. A nivel de Federación de Estudiantes Legal Progresismo, existe un desazón, me dijo, que es brutal. Me dijo, es brutal. En las federaciones de estudiantes, este caso los golpeó porque la única o la principal bandera era aquella precisamente que era la probidad. Me decía, y otros profesores de otras universidades me decían lo mismo. En federaciones de estudiantes legal progresismo como que les quitaste la bandera, bandera de lucha, de lo que decían sí, que era su factor diferenciador. Claro. Entonces, el impacto del caso convenio fue la principal bandera. Pero alguien, yo siempre he tenido esta duda, ¿alguien del gobierno te llamó? ¿Te dijo o mandó un mensaje, un correo, decirte, ¿sabes qué, Jorge? No sigáis con esto, realmente nos está afectando? Porque esto también fue como... fue un daño al trabajo que ha hecho el gobierno, si más allá de todas maneras. Po. Afecta directamente al presidente. Po. Fíjate que producto del caso es la salida de Giorgio Jackson, con el ministro inamovible, el desafuero de la diputada Catalina Pérez. Desapareció un partido político. Porque por eso Que era te digo. Revolución Democrática, el principal partido del gobierno. El principal partido de las fuerzas progresistas de la Revolución Democrática, que ahora después terminó vendiendo las acciones a dos chauchas. Pero acuérdate que en esa época era Revolución Democrática que no quería fusionarse con el resto de los partidos. Po. Pero ya después lo golpeó tanto que en realidad Convergencia dijo, no, pues chiquitito, si tus acciones ya tú no estás ahí acá, tú estás ahí en el piso.
Tuvo que sumarse. Entonces ahí se dio la fusión. Pero alguien te llamó, alguien te dijo algo. No, pero ¿sabes por qué yo creo que no se dio? Es porque agarró mucho vuelo muy rápido a nivel nacional. En eso fueron muy importantes los medios. O sea, no lograron como detener, digamos, no esta pudieron ola, contenerlo. digamos, claro. No, ya de publicado el reportaje al día lunes, no pudieron. No pudieron. Yo creo que lo tienen que haber intentado, tienen que haber querido hacer algo, pero fue cuando ya llega el lunes, a los 3 días, el incendio ya era de marca mayor y de ahí se siguió expandiendo. Y después salieron otras fundaciones. Entonces, en eso los medios nacionales nos entregaron una, no sé si protección es la palabra, pero amplificaron tanto que ya no era callarnos nosotros. Era callar al Mercurio de Santiago, a la Segunda, a la Bio Bio, a la tercera. Ya no podía. Ahora, haciendo un análisis de todo lo que ha pasado, ¿cuál es tu análisis final? ¿Quién es el responsable de todo esto? ¿El partido político? ¿Cata Pérez? ¿Hay parte del gobierno acá metido también? Porque han salido muchas cosas. Sí. Están los WhatsApp que en algún momento también se empezaron a filtrar, digamos. ¿Cuál es tu análisis de haber seguido todo este caso convenio? Yo creo que sumado a todas las aristas que además que los otros medios destaparon en función de esta beta, es que yo creo que había un mecanismo. Esto no era circunstancial. O sea, ¿había un mecanismo del partido? Yo creo que había un mecanismo. O sería muy ingenuo reducir a que esto fuera una cuestión muy puntual en Antofagasta. Yeah. De partida, además, los casos así lo demostraron. O sea, algo había respecto a un diseño estratégico para facilitar el traspaso de dinero a fundaciones. Yeah. O sea, Procultura, Alberto Larraín, es del corazón del progresismo. Hoy día todos quieren desconocer a Alberto Larraín, poco más que no era el dueño de una fundación que nadie conocía. No. O sea, habían reuniones de convergencia social en Santiago que se hacían en la casa de Alberto Larraín, según destapó la segunda un par de días atrás. O sea, yo creo que falta todavía mucho por saber. Llama mucho la atención lo que vaya a saber el fiscal Cooper, que es el fiscal que agrupa alguna de estas causas, no Democracia Viva, que es la que nosotros destapamos, sino que Procultura, que es otra que nosotros igual destapamos acá con las fachadas, pero eso está en La Serena y está con secreto los WhatsApp del asesor del presidente Miguel Crispi. Y siguen con secreto, van a seguir con secreto. Le inventaron otro motivo para dejarlo con secreto. O sea, falta mucho por conocer. Falta mucho. Oye, queremos agradecer a Jorge por habernos acompañado en este podcast, este Off the Record, un nuevo capítulo. Se hace interesante y hay muchos temas que a lo mejor faltaron ahí por hablar, así que gracias, Jorge, por habernos acompañado. Siempre es grato poder conversar y poder disfrutar también de toda esta historia que tiene en los medios de comunicación en Antofagasta. Muchas gracias, Harold, por la invitación y también por apostar por un formato que... Ahí sabéis lo que me gusta del podcast y nosotros lo hemos notado también en los proyectos que hemos hecho, es que se está rompiendo el eje donde decían, es que la gente consume puro contenido corto. No, la gente también consume contenidos más largos. De ahí que me alegro mucho que esté floreciendo el tema de podcast, programas, etcétera, porque hay un nicho. La gente ya también quiere consumir aquello más largo, así como vamos a decir. Así que yo creo que es una interesante apuesta que hacen como Perla Comunica y que les siga yendo bien. Así que... Vamos a seguir en contacto y haciendo cosas. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Nos encontramos en el próximo capítulo de Off the Record desde los estudios de La Perla Comunica.